porque hemos leído su narrativa, siempre nos interesa, nos motiva y llama la atención la capacidad de hacer historias muy interesantes y personales, digamos. Una breve mención que voy a hacer, que fue tras bambalinas. Entre bambalinas. Mire, estaba escrito originalmente en segunda persona, tercera persona, y me cambió en primera persona y quedó una cosa muy, muy hermosa. Porque hay esa proximidad en la textura de la narrativa de Formico, hermano, perdón, menor. Bien. Marcelo Donato. Marcelo, te entrego el micrófono virtual. Bueno, recibámoslo, Marcelo. Gracias. Este año, a principios de año, tenía 2 textos en libros colectivos que iban a ser publicados. Fue muy gracioso porque participé en varios libros colectivos. En algunos era yo el invitado y lo único que hacía era escribir un texto, mandarlo. Y esta vez me metí en un grupo sin saberlo, con gente que no conocía, que había hecho el mismo curso que yo, pero en camadas muy recientes, y fue una bolsa de gatos. Era una pelea constante, y de hecho el libro todavía está ahí y no se sabe si va a ser publicado o no. El otro texto va a ser publicado, pero todavía no firmé contrato de 1 o 2 semanas, así que no tengo el libro físico. Y entonces, como yo me siento comprometido con lo que ustedes me vinieron, lo que voy a hacer, por acá, les voy a leer el texto. El libro se llama, en realidad es una colección, y estos se llaman Encuentros con Ciudades, Encuentros de Ciudades con Escritores. Yo elegí, justamente comentaba con Ramón, yo elegí Nueva York y Paul Auster, que es un autor que admiro muchísimo. Si me hubieran preguntado ahora, hubiera hecho algo con Argentina, que es mi país, y Roberto Art. Pero bueno, en ese momento salió Nueva York, que es una ciudad que admiro muchísimo, y el texto se llama Paul Auster, New York City, la Estatua de la Libertad y yo. Cierro la puerta conmigo. Nunca he escrito sobre Nueva York, la única ciudad que me apasiona y en la que todavía no he vivido. Mi primer viaje fue en los años 80 y quedé cautivado por la calidad del teatro, la oferta cinematográfica y musical, desde la ópera hasta el jazz y el rock, los tesoros de cada uno de sus inmemorables museos, sus librerías, la magnitud de los rascacielos, la audacia de las construcciones, sedes de las empresas y compañías más grandes del mundo. Siguieron varios viajes con diferentes comitivas y variados objetivos en diversas épocas del año. Nunca me defraudó. Siempre había algo por lo que valía la pena volver. Como lector, uno de los autores que más admiro es el recientemente desaparecido Paul Auster, que ha usado la ciudad de Nueva York como escenario de sus obras emblemáticas. La trilogía de Nueva York, El Palacio de la Luna y Leviatán. En otras novelas aparecen distintos escenarios, siempre vinculados en algún punto con la Gran Manzana. Es el Leviatán donde quiero detenerme. En esta obra no solo es Brooklyn, el barrio donde el autor vivía, con sus cafés y restaurantes en que recibe a los personajes, sino que Auster gira alrededor de uno de los símbolos más importantes de la ciudad, la Estatua de la Libertad.
una obra emblemática, la primera imagen de América que tenían los inmigrantes que llegaban en barco desde Europa. Un regalo de Francia cuando Estados Unidos cumplía sus primeros 100 años. Es curioso que Francia, que se enorgullece de los valores de la libertad, igualdad y fraternidad, nunca haya personificado cada uno de estos 3 valores en esculturas colosales en su propia tierra. Hay varias especulaciones sobre por qué Francia decide regalar a los Estados Unidos un símbolo de la libertad. Es curioso también el enclave de la estatua, fuera de la ciudad, un lugar que nos exige subirnos a un barco para conocer. Todo tiene una razón. La actual Isla de la Libertad se llamaba Bedford y era una base militar. De hecho, se conserva la estrella de 11 puntas que era el cimiento del Fuerte Wood, un antiguo bastión de artillería. La Estatua de la Libertad aparece en otras obras literarias de Howard Hart, Jonathan Franzen o David McKean. Pero Pulitzer no se detiene en la explanada, sino que nos lleva al interior. La novela está narrada por Peter Aaron y su protagonista es Benjamin Stark. Ambos son escritores. En el primer tercio de la historia nos enteramos que en 1951, a la edad de 6 años, Ben fue con su madre a la Estatua de la Libertad. Era una salida muy importante y la madre lo vistió con ropa de los domingos. Iba junto a una amiga de la madre y sus 2 hijos, y Ben sabía que los niños no iban a estar vestidos de modo elegante y se iban a burlar de él. Pese a sus quejas, la madre lo obligó a ir como ella deseaba. Y Ben aceptó con una condición. Si los niños no están vestidos de manera formal, él podía elegir sus vestimentas de ahora en más. Después de todo, era la Estatua de la Libertad. Los niños llegaron con zapatillas y jardineros, tal como había previsto ver. Tuvo que aguantarse las risas y las burlas, pero ese día ganó su primer negociación. Nuestros 5 personajes entraron en la estatua y comenzaron la lenta ascensión. Para los niños era toda una aventura, un lugar extraño, cerrado, metálico, donde todo tomaba una dimensión diferente. Los ruidos, las risas y las charlas cobraban un eco particular al chocar contra el bronce que recubría la escultura de Yale. Poco a poco, el esfuerzo para subir fue silenciando. Hoy se puede acceder hasta la corona a más de 90 metros de la base, pero en esos tiempos se permitía ir todavía más arriba, hasta la antorcha. Si bien las madres ya estaban cansadas, los niños insistieron tanto que ellas accedieron a seguir. La escalera de caracol de 354 escalones, a medida que subían, se hacía más angosta. Los peldaños más pequeños en forma de triángulo. Para los niños la escalera era perfecta. Las madres en un momento tuvieron que detenerse. La mamá de Benjamín, agotada, fue presa del pánico y comenzó a sudar. Para no dejar solos a los niños, decidieron sentarse a descansar. Una vez relajadas, se dieron cuenta de que podían seguir subiendo sentadas de espalda. Finalmente llegaron y también bajaron así, incitando a los niños a imitarlas, cosa que le agregó una nota cómica. Desde esta experiencia, la madre de Benjamín no volvió a pasar un 4º piso a donde fue. Su hijo comentó: fue mi primera lección en teoría política. Aprendí que la libertad puede ser peligrosa. Si no te cuidas, te pueden matar. La historia sigue su cauce y tiene un punto de inflexión en 1986, el 4 de julio, el Día de la Independencia. Han pasado 35 años de aquella aventura. Peter, Benjamín y su mujer habían sido invitados a una fiesta muy concurrida. La mujer de Benjamín estaba hablando con Peter, recordando el incidente de la Estatua de la Libertad. Mientras, Benjamín aprovecha para seducir a María, otra invitada. Luego de beber algunas copas, los 2 se fueron a la cocina y salieron por la escalera de centro. Él se puso en equilibrio sobre el barandal. María lo tomó por detrás con los 2 brazos para sujetarlo, para beneplácito de Benjamín. La otra invitada se le enganchó el saco entre los agujeros de metal del piso y empujó involuntariamente a María.
Benjamín cayó al vacío desde un cuarto piso, y si bien un tendedero amortiguó la caída, evitando una muerte segura, él no volvió a ser un niño. La historia sigue con giros inusitados y en un momento Benjamín mata a un joven en defensa propia. El joven, aparentemente un total desconocido, estaba ligado a otros personajes de la novela, María incluida. Más adelante aprendemos que se trata de un anarquista, admirador de Bakunin y sus seguidores, pero no sabemos muy bien cuáles eran sus objetivos, ya que en un punto de la historia se lo identifica como un agente civil. Lo cierto es que Benjamín se enreda en nuevas historias con la viuda y la hija de aquel joven. Luego Benjamín desaparece y nos enteramos de que hay un señor, el fantasma de la libertad, que pone bombas con mensajes que expresan su disconformidad con el rumbo del país en las réplicas de las estatuas de la libertad esparcidas por la sociedad. Hasta el fin del libro nos enteramos de que es nada menos que Benjamín en su intento de terminar la obra de un joven que había matado por accidente. Ahora me resulta apasionante. Hay hombres y mujeres que se ven ligados en relaciones en las que cambian de lugar como figuras de un juego orquestado desde un centro de operación. Benjamin Sachs es autor de una sola novela, The New Colossus, casualmente un nombre del soneto de Emma Lazarus, escrito para recaudar fondos para la construcción del pedestal del Estado. El final del soneto fue fundido en una placa de bronce y montado dentro de la parte inferior del pedestal. Dice Paul Auster que la estatua fue concebida como un monumento al republicanismo internacional, pero el poema de Emma reinventó el propósito de la estatua, convirtiendo a la libertad en una madre acogedora, un símbolo de esperanza para los inmigrantes marginados y oprimidos del mundo. Nunca sabemos nada de nadie, dice Benjamin Sachs, y Paul Auster lo confirma en esta novela donde hay actos de amor y de amistad, aunque siempre hay algo que no se dice, que puede pasar como traición, hasta que nos damos cuenta de que no estábamos viendo el panorama completo. Vuelvo a Nueva York y se me viene a la mente un hecho que me ocurrió en mi primer viaje. Yo vivía en México y decidí ir a la Gran Manzana solo a pasar el fin de año. Allí, al salir a un concierto de Nina Hagen en un teatro ubicado en Second Street, cerca de la avenida C, fui atacado. Nunca escribí sobre este hecho. Había empezado en 1983. Era en la Nueva York pre-Giuliani, la zona donde me atacaron, cercana al puerto, era muy peligrosa. Por supuesto que no sabía nada y no conocía el miedo. Esa misma tarde había ido al Metropolitan Opera House, una función de matiné, y luego había cruzado Manhattan por Broadway hasta llegar a la Second Street. Mis días en Nueva York eran intensos. Yo daba rienda suelta a todos mis antojos musicales, cinematográficos y teatrales. Iba a ver a Nina Hagen, la madrina del punk alemán, que era una de mis ídolas en Nueva York. Thomas Knox escribió sobre Nina Hagen en su libro Pop Shaman en 1999. Hay pocos personajes de ficción que sean tan consistentemente personajes de ficción, excepto quizás Warhol y Bowie, que casi se pierden en la artificialidad debido a su pura consistencia. En aquella oportunidad se presentaba en un viejo teatro que tenía el encanto de una joya arquitectónica completamente deteriorada. El concierto empezaba a medianoche. Los baños estaban repletos de individuos que trataban de volverse más punk de lo que eran. Tiraban sus pelos para que quedaran aún más parados, se volvían a pintar sobre los ya pintados. Era una época en la que la apariencia era muy preciada. En la platea, vacía de asientos, todos deambulaban con sus copas y entre los asistentes pasó Nina rozando mi brazo y se abrió camino hacia el escenario. Cantó todos sus éxitos. El más aplaudido fue New York, New York, un tema de 1983, en los que su formación operística se entrelazaba con sus alaridos punk. Era la transmisión de la década y yo me creía por fin en mi sala. A eso de las 2 de la mañana de ese 1 de enero terminé el concierto. Decidí, como siempre, no hacer el mismo camino
para conocer otra parte de la ciudad. Así que me olvidé de Broadway y me dirigí a la avenida State. Apenas doblé la esquina, vi que dos hombres se acercaban. Uno de ellos desapareció antes de cruzarnos y el otro me amenazó con un cuchillo. Mis conocimientos de inglés eran nulos, así que ni siquiera puedo repetir lo que me dijo. En la acera de enfrente caminaba una pareja al que corrí cruzando la avenida gritando ¡Help! Con un fuerte acento latino. La pareja huyó, mi perseguidor me agarró por la bufanda y terminé contra la pared con el cuchillo en la garganta. En mis bolsillos llevaba todas mis pertenencias, mi pasaporte y el dinero. Creo que no tenía intenciones de hacerme daño, solo quería asustarme y que me dieran lo que tenía. Yo continuaba gritando ¡Help! En una avenida desierta. En un momento sentí que me liberaba y corrí sin parar por las calles hasta alcanzar el primer taxi que vi. Llegué al hotel muy agitado y con pocas ganas de dormir. Al otro día tenía miedo de salir. Había llevado el teléfono de alguien que me había dado algún amigo de esa época, alguien a quien no pensaba llamar. Pero ese 1 de año me comuniqué con él y me invitó a pasar la tarde junto a su familia. Bajé en un taxi y la calidez de una reunión de latinos hizo que recobrara la fuerza y me olvidara, al menos por un rato, de mi sudor. Después de todo, no había sido más que un susto. Me pasó en México pocos años después y en Buenos Aires recientemente. Pero ahora vamos a hablar de Buenos Aires. Fue la primera lección en teoría política, aprendí que la libertad puede ser peligrosa. Si no te cuidas, te puedes matar. La frase de Benjamin Sachs resuena como un eco. Vuelvo a Nueva York con el mismo entusiasmo de siempre, esta vez no para ver algo nuevo, sino para vivir la experiencia de los personajes de la obra, como una forma de entrar dentro de la novela, ir a la Estatua de la Libertad y penetrar, violar la libertad. La estatua fue una idea, hubo idas y vueltas, su inauguración no fue el día previsto, la conmemoración de los 100 años de los Estados Unidos. Puso sus pies sobre una base militar y se quedó en la entrada de la ciudad mirando hacia Europa y los barcos que desde allí llegaban. Fue armada pieza por pieza, siguiendo un plan concebido por el mismo ingeniero responsable de la torre que identifica a París, Gustave Eiffel. Recibe impávida la llegada de los inmigrantes del este. No organiza el viaje con la anticipación recorrida. Si bien en los años 50 se podía ir a visitarla sin tanta preparación, hoy en día hay que reservar el boleto con un mes de antelación. Antes se llegaba a la llama con la sola dificultad de la subida que tanto costó a la madre de organizar un tráfico. Hoy podemos acercarnos de diversas formas. Una embarcación gratuita gira alrededor sin detenerse en la isla. Por unos $1 más se puede acceder a los canales. Si apuestas más alto, puedes subir 46 metros, la altura del pedestal. Y si quieres el combo completo, llegas a la corona, unos 46 metros más arriba. Accedo al pedestal, desde donde tengo una generosa vista de Manhattan abrazada por Brooklyn y New Jersey. En vez de sentir la experiencia como un cierre de la obra de uno de mis escritores favoritos, siento que lejos de la libertad está la estatua, física y metafóricamente. Después de la caída de las torres, el protocolo para entrar es el mismo que el usado en los aeropuertos. Además, la estatua da la bienvenida a los europeos, o mejor dicho, la dio. Pienso en el muro, los indocumentados y las deportaciones. Siento una gran angustia y una gran empatía por tantos seres que viven en territorios estadounidenses. Seres que hacen los trabajos más despreciados, que pagan impuestos, que consumen productos y servicios y viven con la espada de Damocles sobre sus cabezas. Leo el soneto de Emma Lázaro. No como el mítico gigante griego de bronce, de miembros conquistadores horcajadas de tierra a tierra. Aquí, en nuestras puertas del ocaso bañadas por el mar, se erguirá una poderosa mujer con una antorcha cuya llama es el relámpago aprisionado, y su nombre, Madre de los Exiliados. Desde el faro de su mano brilla la bienvenida para todo el mundo.
Sus templados ojos dominan el puerto cruzado por los vientos de las ciudades, que las ciudades gemelas del mar. Guardaos, tierras antiguas, vuestra pompa legendaria, grita ella con labios silenciosos. Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres, vuestras masas cocinadas, anhelando respirar en libertad el desamparado desecho de vuestros rebosantes plazas. Enviadme a estos, los desamparados, sacudidos por las tempestades. Yo elevo mi faro al costado de la puerta dorada. Y ahora me imagino una más adecuada a nuestros días. Oh, madre de los exiliados, ahora eres tú quien te llenas de pompas legendarias. El tiempo te ha endurecido y como Medea te deshace de sus hijos. Hoy elevas un muro en vez de elevar un faro y devuelves a los perdidos, a los pobres y a los desamparados. Sí, como el mítico gigante griego de bronce, has apagado tus llamas, has cerrado los ojos y te esfuerzas para no oír los gritos de quien alude. Muchas gracias. Pero, ¿cuándo podemos llegar a esa música? Pienso que en un mes estará. Y sin felicidad también. ¿Hay un plan? Amazon se va a publicar en México. Es una editorial mexicana, porque la que me invitó es una escritora mexicana. Así que, bueno, en las redes sociales voy a, cuando salga, voy a notificar. Esto sí que es una pregunta que no se puede contestar. Después me fijo porque no tengo en el teléfono. Es una editorial que sacó una colección que se llama Diálogo. Y ella ya hizo varios ejemplares de varias tomos de esa colección. Y esta con ciudades literarias. Diálogos con ciudades literarias. Claro, sí, había, cada escritor tenía que elegir una ciudad y podía ser él, podía elegirse como actor él también. Y además, es gracioso, pero no conozco. No sé por qué. Apagué el teléfono para no recibir llamadas. Para mí, yo tenía citas anuales, ¿no? Eran las películas de Almodóvar, las películas de Woody Allen, los libros de Buenos Aires y después los libros de Woody Allen. A mí, el que más me gustó, en realidad fue muy fácil. El Palacio de los Lunas. Cuando era joven, yo me enamoré de cómo se hizo. Yo le escribí, por un tiempo estuvimos en una Mira vos. No. Escribieron equipos muy sexuales, por el ámbito americano. Digo que es muy famoso, pero claro, estuvo. Él era muy interesante, su esposo también, Silvia Cruzet. Ella estuvo en Buenos Aires, dio una conferencia en Malva, que tuve la oportunidad de escuchar, y digo, qué matrimonio, imagínate estar en Buenos Aires y Silvia Cruzet, monumento, ¿no? Y tienen una hija que es cantante. Y un hijo que no sé, ¿Cómo me siento? Puede ser qué buena pregunta.
Resulta que lo escribí, no quiero hacer jugar ni nada, pero voy a contar la historia. Así, mandé el texto cuando yo estaba muy contento. Digo, el Leviatán no era el libro preferido, pero me encanta la historia de la imagen, además, de este recorrido dentro de los Saltos de la Libertad, me parece tan, no sé, sí, me parece muy, muy rico. Y fui en enero, porque sabía que iba a escribir el texto, y por mi amiga le dije, "Mira, un día le tenemos que dedicar a nosotros la libertad", y fuimos, y me conté el poema este de Malázaro, que fue también lo que detonó que empezara a hablar de la migración, que era el tema que hoy en día está en todo el mundo, explotando, porque no solo es en Estados Unidos, los mexicanos, todos los que no son estadounidenses, en Italia, en Europa, con toda la gente que se muere día a día, metiéndose en barcas que son para cruzar, ni siquiera para un charco, para jugarnos en la vida. Yo digo, tan terrible la situación para poder llegar a tomar esa decisión, ¿no? Que saben que la muerte está ahí, porque seguramente escuchan lo que nos pasa a los hermanos. Entonces, me encantó hacer eso, y el libro va a ser publicado en México, hacer esta cuestión, cruce con lo que está pasando ahora. Y cuando recibí el texto me dijo, está muy bonita, pero tendríamos que sacarle la parte de final. Y yo le contesté, mira, si sacas el final, no puedo hacer texto. Porque si tenemos un trabajo nosotros como artistas, es crear un mundo mejor. Yo siempre, soy un gran defensor del arte, siempre he creído, creo que la ciencia evoluciona gracias al arte también. Fue Marcel Proust que habló del error de los magdalenas en busca del tiempo perdido, que hizo que después surgiera el descubrimiento de que los sentidos creaban, podían hacernos recordar cosas del pasado, y pasa todo el tiempo con descubrimientos científicos que salen sobre cosas que antes no aparecían. Entonces digo, ¿cómo vamos a buscar? Digo, es la menos que podemos hacer por gente que está en condiciones que nosotros podemos haber dejado ahí. Entonces, y finalmente se dijo, ok. Bueno, y lo tomó como se lo manda. Sí, sí. Ahora me llega el libro. Por hacer, New York City está por la libertad. Y ahora puedo buscar. Y si tienen alguna otra pregunta. Marcelo mencionaba que el problema, la diferencia de opiniones que surgió es cuando se quisieron poner la parte en la que tú reivindicas el compromiso del artista, ¿no? de tener una discusión frente a la sociedad, etcétera, etcétera. Porque nuestro primer lugar, los anteriores tienen un texto similar, en donde una motivación inherente al trabajo
plasmarla en el texto. No, 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 porque los otros Sí, ellos nunca, un lector, de tu motivación. Y me llama dar cuenta que, por ejemplo, trabajas entre bambalinas, usa otra cosa. Digamos, sí, hay usualmente un aspecto interesante de contar la vida del soñador. Sin embargo, en un momento de ciencia y el tiempo. sí, pero hay algo que no es poco justo. Soy un defensor del derecho gay, claro, tanto Héctor Pascual, que fue que hizo la biografía de Don Marino, como Arturo Jacinto Álvarez, el personaje de los de Picasso, eran dos personas gays que sus padres los prohibieron. Sí, está Héctor Pascual se fue a Europa, nunca más volvió, como época de migraciones, de hacer prácticas y nunca más volver. Arturo Jacinto Álvarez, al contrario, él se ufanaba de mostrarse más gay de lo que era cuando el padre estaba, le hacía más además, le daba más facilidad. Y pienso que todo eso fue, cuando escribí mi tercer libro, que todavía no está publicado, pero en esta feria, me di cuenta de que estos dos libros eran dos pasos al tercero que habla de mí, que cuento en una novela el abuso sexual que sufrí en la escuela de una chiquita y hecho novela, porque no quería hacer un libro de autoayuda, como ahora hay tanto, hubiera sido mucho más fácil editarlo, hubiera hecho un libro de autoayuda, todo el mundo está con ganas de editar esto, pero yo quise hacer una novela precisamente para que sea más masivo y para que se ponga en el tapete temas que la sociedad física. Y entonces, cuando él empieza a hablar, se da cuenta de, a mí, cuánta gente que ha sufrido lo mismo, pero que no lo ha dicho o que no lo dice porque no puede. Me hace 50 años y cada uno tiene. Perdón, de confianza, ¿cierto? Sí, claro. No voy a dejar certificados aquí todo lo que van a hacer en este salón. Es cuando tenemos para que me gusta a Marcelo. Qué pena y perdón. Hicimos al 125 horas. No. Oye, y además saben porque durante todo el día están en otros. Siempre les digo, Voy a hacer un me gusta tener más diferencia que nos hablara que hoy día no tenemos el libro todavía, pero tú tienes un stand, tienes una mesa acá. Sí, Y ahí tienes ilustraciones de bambalinas. sí, tengo de bambalinas, tengo de Picasso, tengo de hoy, tengo de pescados y estaciones, tengo todo estoico. Por cantidad de pescados. Sí, todo. yo te quiero hablar a todos tus leyes con amistad, pero lo que estás haciendo para mí, lo que estás escribiendo, eso de un pequeño no sabes la ayuda
que ha significado para mí, para la fiesta. Y como dices, mientras más dormimos, no es más rico, porque los días mientras más estás más bien, no mucho sintiendo, no sabes las yo de repente lo hago. Bueno, ese es el problema que podemos hacer. Yo empecé un tratamiento con una chica. Quien abusaba de ella era es el, el novio de la madre. La madre está viendo la situación. Después de la segunda clase que tuvimos, la segunda encuentro, me lo pegó esto porque hice cosas que no, pensé que nunca iba a hacer. Hablé con pero qué digo, primero que confrontar a tu mamá. Y en la segunda, cuando era chica lo pasó, y cuando era grande lo vuelve a pasar, y esta vez esa mejorarse, la ayuda tiene la suerte de tener un novio y la madre del novio está ayudando, y se puede denunciar a la policía, la pareja y los más. Y no es una situación inusual, ¿no? Pasa y muchas veces la madre no quiere creer porque puede creerlo más al adulto que al niño. Por eso ahora estoy insistiendo tanto en el rol de coach como enseñar a los chicos de que el cuerpo de ellos es un templo y que nadie puede tocar, ni hacer nada sin protección. Bueno, no los alegré mucho. Y espero. Ok, les comentaré en las redes. Yo tenía otra pregunta, pero no quiero redundar en lo negativo, porque eso no es una cosa negativa, es una cosa que envigoriza a la gente naturalmente afectada de manera directa. En el caso de la niña, creo que a mí me interesa también como creador, como un escritor, pues, para hoy frente al micrófono antes que realmente no, y que sufren cierta metamorfosis, cierta intromisión que quiere en lo que está contando. Hay cosas anecdóticas, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, cuando hablaba de un carnicero, decía que él hablaba de un ficticio, que escribía novelas, se mandó novelas en la época. Entonces, vestido era carnicero, e inclusive se ponía de los de carnicero para ayudar a crear el sentimiento del personaje. Bueno, mi pregunta, aparte de lo cómico de eso, tiene que ver un poco con esas arrugas, esos sentimientos, cuando uno está escribiendo, lo que más está escribiendo, ir escribiendo con su narrativa, cosas que naturalmente te toca, o te empiezan a tocar sin buscar en estos juegos. ¿Cómo ves esa experiencia? El narrador, yo creo que escribir es importante, es increíble. Y es más, yo en el libro lo escribí, vos hablaste de primera persona, tercera persona. sí. En el libro lo escribí como un personaje. Después se me ocurrió en algún momento, todavía tengo la intención de dar una charla TED, y si la doy, tiene que ser en primera persona. Escribirla en primera persona se lo escribí. O sea, volví a contigo. Y digo, son cosas hoy yo puedo hablar con mucha mejor, pero no es que sano, no. Digo, ya no me domina exactamente, y por supuesto no determina quién soy. Y hoy yo digo que digo todo lo que viví porque esto hace que sea hoy una cosa que no es bueno, pues no. La vida es así.
Yo cumplo 91. 92. Y en nombre de la feria quiero presentarte este pequeño pergamino que reconoce tu participación acá y ser uno de los autores de la feria, de la séptima feria. Ahí tienes un nombre para que ya otra. Se van a hacer ricos. Cuando tengan Nobel. Llegaremos. Pues,